Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a martes 4 de febrero, en esta cuarta semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a San Andrés Corsini, obispo. Andrés, de la noble familia florentina de los Corsini, nació en el año 1301. Antes de nacer, su madre dijo que había visto en sueños a su hijo en figura de un lobo que se transformó luego en cordero. Parece que en su juventud Andrés fue arrogante, ocioso y pendenciero, pero después sintió un llamamiento irresistible a la mística paz del Carmelo. Un tío trató de hacerlo volver a la casa con la promesa de un excelente matrimonio. Entonces le contestó: ¿de qué me servirían esos bienes si no tengo la paz del alma? Andrés llevaba debajo del hábito un cilicio, que todavía hoy se conserva, e iba de puerta en puerta pidiendo limosna, aún en las casas en donde antes hacía fiesta con los amigos. Después de la ordenación sacerdotal, fue enviado a la Universidad de París para completar sus estudios. Regresó de París robustecido, no solo culturalmente, sino también en el espíritu. Sus biógrafos narran que, durante el viaje de regreso, hizo algunas curaciones prodigiosas. Cuando llegó a Florencia, la ciudad estaba invadida por la epidemia de peste descrita por Boccaccio. Fue elegido superior provincial de la orden en 1348, y a los 2 años fue elegido obispo de Fiesole, pues el anterior había muerto de peste. Trató de rehuir al cargo porque se consideraba indigno, y por eso se escondió en un yermo lejano, pero allí fue descubierto por un niño. Andrés interpretó ese episodio como una invitación a la obediencia y aceptó el nombramiento. Dirigió la diócesis de Fiesole durante 24 años, no siempre con la mansedumbre del Cordero, porque su rigor ascético y su total entrega al ministerio pastoral no siempre agradaba a los que no tenían excesivo celo en el servicio del Señor. Tuvo gran caridad para con los pobres. De su obra como pacificador se beneficiaron no solo los combativos toscanos, sino también la ciudad de Bolonia, a donde el Papa Urbano V lo envió a poner paz entre los ciudadanos, que lo premiaron con la cárcel. Murió el 6 de enero del año 1373 y fue enterrado en la iglesia del Carmen de Florencia. Fue canonizado en 1629. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Andrés Corsini, obispo. Y para hoy, martes 4 de febrero, tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Marcos capítulo 5, versículos 21 al 43. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad.
Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: «Ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente, y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Óyeme niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué importante es darnos cuenta cómo Jesús sigue obrando prodigios. En la escena de hoy vemos cómo Jesús va de camino y se encuentra con dos personajes. El primero, Jairo, el jefe de la sinagoga. Y en segundo lugar, aquella mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. El número 12 es un número perfecto en las Sagradas Escrituras. Bueno, ¿qué hace Jesús? Jesús cura, Jesús sana, Jesús limpia, Jesús purifica. Nos damos cuenta cómo Jairo es el jefe de la sinagoga y cree en Jesús. Sabemos que un jefe de sinagoga era una persona muy cercana al Sanedrín, de tal manera que era el encargado de velar por el orden, de velar por el culto en la sinagoga, por la oración. Sí, de tal manera que se identificaba todo encargado de sinagoga con los fariseos, con el Sanedrín, y se rozaba con la gente, pues más importante de aquel tiempo y de aquel lugar. Eso significa que su pensamiento iba en torno a aquellos hombres del Sanedrín. Pero Jairo creyó en el Señor. Era aquel hombre que tenía la fe puesta en Dios. Así es. Y por eso es que va con Jesús y le pide: «Mi hija está agonizando, venga a imponerle las manos para que se cure y viva». Porque Jairo ya sabía quién era Jesús, ya había escuchado sobre él, ya le habían contado los testimonios de las curaciones que Jesús hacía, y automáticamente aquel hombre creyó en Jesús. Jesús entonces pide fe. Cuando avisan a Jairo que su hija ya está muerta, ¿qué es lo que le dice Jesús? «No temas, basta que tengas fe». ¿Qué pide hoy Jesús? Tanto a aquella mujer como a Jairo, la fe. Jesús a ti te está pidiendo fe. En ese problema que estás atravesando, Jesús te lo dice: basta que tengas fe. En esa enfermedad que en tu familia está ocurriendo, basta que tengas fe. En esa crisis económica, crisis existencial, crisis vocacional, esa crisis de fe que estás atravesando, o en todo sentido, basta que tengas fe. En ese momento de ruptura matrimonial, o pues en esa situación tan difícil con tus amigos o en tu casa, basta que tengas fe. En esa persecución que está pasando o aquella crítica que has recibido, el Señor te dice: basta que tengas fe. Ante aquellas personas que no te comprenden, que te rechazan, que te señalan, el Señor te dice: basta que tengas fe. Y así, delante de cualquier circunstancia adversa por la cual estés atravesando, el Señor te lo dice hoy: basta que tengas fe. No lo dudes, no dudemos de la presencia de Dios en nuestras vidas. Él está ahí y ahora para nosotros, pero pide que tengamos confianza, de tal manera que sepamos que ya el Señor está obrando. Por eso, el Señor se sorprende y confirma la curación de aquella mujer. Así es, cuando pregunta: ¿quién me ha tocado?,
Evidentemente, dentro del tumulto de gente, la mujer había tocado la punta de su manto, porque ella pensaba, con solo tocar la punta de su manto, voy a quedar curada. Eso es fe, eso se llama fe. Y por eso también hoy el Señor va pasando. Hay un canto que me encanta, me gusta. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí, y cuando Él pasa todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría, y cuando Él pasa todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí. Jesús está pasando por tu vida, toca el borde de su manto, ten fe. Le dice Jesús a aquella mujer: hija, tu fe te ha curado, vete en paz. Sí, queda sana, tu fe te ha curado. Jesús alaba aquella fe. Hoy que Jesús aumente nuestra fe. ¿Cómo podemos aumentar nuestra fe? A través de la oración, del encuentro con el Señor. Así se aumenta la fe, no de otra forma. Por eso, visita más al Santísimo, haz más oración, reza tu Santo Rosario, haz la Lección Divina, trata de vivir una profunda y auténtica espiritualidad y sin duda vas a poder confiar más en la gracia y presencia de Dios. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.